Alguno del 14. Bueno, alguno del 14. ¿Cuál, por ejemplo, del 14? Ejercicio 14. En los tres casos me están preguntando si los tres puntos son colineales, ¿sí? ¿Qué significa que los puntos dados sean colineales? Que están en la misma recta. Algo de esto charlamos en la clase pasada, ¿no? Nosotros sabemos que por 2 puntos pasa una única recta, ¿no? Entonces, una alternativa relativamente intuitiva sería decir, bueno, tomo 2 puntos de los 3 que me dan, trato de armar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos, y después verifico si el tercero de los puntos está contenido o no en la recta que armé, ¿sí? Esa sería una estrategia. Yo, si mal no recuerdo, en la clase pasada habíamos visto, a ver, corríjanme si me equivoco, que por ejemplo, si yo tengo 3 puntos, A, B y C, ustedes se habían construido vectores. Por ejemplo, el vector AB, que aplicado al origen lo construyo haciendo B menos A, y por ejemplo el vector AC, ¿no? Que lo construyo haciendo C menos A. Y una alternativa para chequear si estos 3 puntos eran colineales, o si estaban alineados, era ver si estos vectores aplicados al origen eran paralelos. ¿Lo vimos acá o lo vimos en la comisión de la mañana? Me parece que surgió acá esta Sí, estrategia. lo habíamos visto en la clase pasada, creo. Sí, sí. Bueno, esa es una alternativa. Tomar 2 de los puntos que me dan y construir una recta, ¿sí? Me construyo una recta, la ecuación de una recta, y después chequeo si el tercer punto verifica la ecuación de la recta. O la otra es, con los 3 puntos me armo 2 vectores y chequeo si estos vectores son paralelos. No sé quién había pedido el 14, pero ahí tenés dos alternativas como para, Rocío, como para ver si se puede trabajar. En el C, la única variante que hay es que me dice ya que los puntos están alineados, entonces tengo que averiguar el valor de A. En ese caso es más simple. Pues si me armo los vectores, tengo que chequear que sean múltiplos, y hasta creo que lo hicimos en clase, el C. Vi en el chat también 19C y 21. Bueno, en el 19C, dar la ecuación vectorial de uno de los siguientes planos y graficarlo. Bueno, lo único que me pide graficar es el D. Bueno, nosotros vimos, o ustedes vieron en los videos, que tenemos para los planos 2 tipos de ecuaciones, ¿sí? Una ecuación que es la ecuación vectorial, que para la ecuación vectorial necesito 2 vectores directores del plano, ¿sí? Que vamos a llamarle en este caso B1 y B2, que tendrán que ser vectores no paralelos, y un punto por donde pasa el plano, ¿sí? Estos vectores directores no son 0 y tampoco son paralelos, ¿sí? Y también tenemos la ecuación implícita del plano, o cartesiana del plano, que es una ecuación que tiene esta pinta. ¿Sí? A esta ecuación le robamos los coeficientes a las variables y obtenemos un vector normal a ese plano, o perpendicular a ese plano. ¿Sí? Entonces, en una de las ecuaciones tenemos los 2 vectores que llevan la dirección del plano, que son 2 vectores no paralelos, y un punto por donde pasa ese plano, y en la otra ecuación tenemos como información el vector normal del plano, ¿sí? Nosotros tenemos que saber operar con las 2 ecuaciones y poder pasar de una a otra, ¿sí? Se puede hacer de varias formas, va a haber muchas estrategias, como para construir una a partir de la otra. Vamos a ir viendo algunos casos. Por ejemplo, como decían recién, en el ejercicio 19C, a mí me dan la ecuación del plano pi
Me da la ecuación implícita, ¿no? 2i más 3z igual a menos 8. ¿Está? Bien, me están pidiendo la ecuación vectorial, es decir, yo necesito construir una ecuación que tenga esta pinta, donde alfa y beta son los parámetros o los números reales, en donde necesito fabricarme dos vectores que no sean paralelos y un punto por donde quiero que pase este plano. Recuerden que cuando hablamos de vectores directores y demás, toda esta fabricación de los vectores la hacemos en el origen. Es como que nosotros fabricamos hasta acá, esta parte del plano la fabricamos en el origen, y una vez que tenemos la inclinación del plano y la pinta que tiene el plano, la trasladamos hasta un punto por donde queremos que pase, ¿sí? Esa un poco es la idea de cuando hablamos de vectores directores, de los infinitos vectores dirección que andan dando vueltas por el espacio, nosotros tomamos los que están aplicados en el origen. Entonces, para fabricarme esta ecuación tengo varias alternativas. Una podría ser, como yo tengo la ecuación implícita del plano, que es esta, podría buscarme 3 puntos que estén contenidos en este plano, ¿sí? Me podría buscar el punto P, me podría buscar el punto Q, y me podría buscar el punto R. ¿Cómo buscaría 3 puntos? Y dándole valores a las variables, dándole valores a i y a z que verifiquen la igualdad, y a partir de los 3 puntos me podría fabricar los dos vectores directores, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces ya tendría un vector dirección, otro vector dirección, que trataré de asegurarme que no sea paralelo a este, los multiplico por los parámetros, y después elijo uno de estos 3 puntos para construirme la ecuación vectorial. Ese sería un camino. ¿Es válido? Sí. Es un poco largo, porque tenés que andar tanteando valores de las variables que verifican la igualdad, después construirte los vectores, después armar la ecuación vectorial y después sumarle un punto. ¿Hay un camino más corto? Sí, hay un camino más corto. Que ya lo hemos hecho con Ana en clases anteriores. Pensar que esto es un sistema de ecuaciones que tiene una sola ecuación y tiene 3 incógnitas. Que la X no esté escrita no significa que no esté. Acá podemos pensar que esta ecuación es de la forma 0x más 2y más 3z igual a menos 8, porque si yo quiero buscarle el vector normal a este plano, el vector normal no va a ser 2, 3, porque estamos en R3, ¿no? Tiene que tener 3 coordenadas, y la coordenada de X es 0. Recuerden que si una variable no está, no significa que la variable sea 0, significa que el coeficiente de la variable es 0, pero la No variable... quiere decir que X puede tomar cualquier valor real, pero siempre va a terminar en 0. Exactamente, porque muchas veces decimos, claro, como X no está, bueno, entonces X vale 0. No, X vale cualquier real, lo que vale 0 es el coeficiente que acompaña a la X. Bueno, volvamos entonces. Podemos elegir de estas dos variables despejar una, por ejemplo, despejar y, ¿sí? Tengo el 3z que lo paso restando, y el 2 que multiplica la y lo paso dividiendo, ¿sí? Si acomodamos un poquito las cuentas, menos 8 dividido 2 es menos 4, menos 3 medios de z. Es decir, que dejé expresado ahí en función de z. Z es un real cualquiera, ¿sí? Y como la x no está, también asume un número real cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Como la x no está, también asume un número real cualquiera. Entonces, los puntos del plano, ¿sí? Los puntos del plano, de este plano al que le conocemos la ecuación implícita, de este, ¿no? De 2i más 3z igual a menos 8, son de la forma, bueno, x dijimos que no estaba, es decir, que podía asumir cualquier número real, ¿no? La y depende de la z, es decir, que la y vale menos 4 menos 3 medios de z. Y la z también puede ser un real cualquiera, ¿sí? En donde acá decimos que x y z son reales arbitrarios. Y ahora fíjense, nosotros tenemos que llegar a una ecuación de este estilo, que tiene dos vectores que dependen de un parámetro cada uno y un punto. Y fíjense que acá tenemos dos variables, la x y la z, ¿sí? Es decir, que podemos separar
estos infinitos vectores que representan a los infinitos puntos del plano en 3 vectores. Un vector que contenga todas las variables x, otro vector que contenga todas las variables z, y otro vector que tenga los términos constantes. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta separación de los vectores, en suma de 3 tengo que tengan x, tengo en la primera componente, en la segunda no hay ninguna x, y en la tercera no hay ninguna x. Que tengan z, en la primera componente no hay ninguno, en la segunda tengo menos 2/3 de z, y en la tercera tengo una z. ¿Sí? Y términos constantes tengo 0 en Al el... revés, Cari, ahí, 3 medios, no 2/3. 3 medios, gracias Ana. Acá. 3 medios. Ahí va. Menos 3 medios. Y términos constantes tengo 0, menos 4 y 0. ¿Sí? Ahora fíjense que si sacamos en el primer vector la x hacia afuera, acuérdense que la x es un número real, así que tengo número real por vector. Esta operación sabemos cómo se realiza. Lo mismo pasa en el segundo vector. Sacamos z hacia afuera, z es un real, multiplicado por el vector 0, menos 3 medios, 1, y los constantes quedarían 0, menos 4, 0. Fíjense que tengo número por vector, más número por vector, más un punto por donde pasa el plano, que es fácil de chequear. Fíjense, 0, menos 4, 0, si x vale 0, y vale menos 4, y z vale 0, se verifica la ecuación del plano, es decir, que este punto está contenido en el plano. Bueno, si en lugar de x y z queremos usar las variables alfa y beta, o lambda y mu, o las letras que quieran, tenemos la ecuación vectorial del plano, de la forma, en lugar de x si quieren ponemos alfa, 1, 0, 0, sería un vector director, más beta, que representaría al parámetro z, por 0, menos 3 medios, 1, más 0, menos 4, 0, que sería un punto por donde pasa el plano, y hemos encontrado una de las infinitas ecuaciones vectoriales que determinan este plano. ¿Sí? Entonces, la alternativa más simple es pensar en la ecuación implícita como una ecuación lineal que tiene 3 variables, y yo despejo una y va a depender de las otras 2. Esos 2 parámetros o esas 2 variables las voy a reescribir de manera tal de que en un vector vayan a parar todos los términos que tienen una de las variables, y en el otro vector queden los otros términos que tienen la otra variable. Y así voy a construir 2 vectores directores del plano donde se ve claramente que no son múltiplos estos vectores, ¿no? Y si no quiero poner estos vectores, puedo poner un múltiplo de ellos, ¿no? Por ejemplo. Se pueden poner un montón de otras cosas, pero bueno, esta es una de las infinitas ecuaciones en donde recordamos que alfa y beta son reales cualesquiera. Si quieren pueden dejar x y z, es lo mismo, no va a cambiar. ¿Sí? ¿Se entendió? Y presten atención que, por ejemplo, en el segundo vector, si no quiero trabajar con fracciones, el que acompaña a beta, podría multiplicar todo ese vector por 2, por ejemplo. Entonces me queda 0, menos 3, 2. Que también sería un vector director al plano. Cosa que no puedo hacer con el punto. O sea, los vectores directores sí los puedo multiplicar por el número que yo quiera, porque total me dan paralelos. Que no sea 0, ¿no? Pero no con el punto. Los puntos los tengo que respetar como me dan. Sí, porque imagínense que lo que nosotros estamos haciendo... vamos a una hojita. Ay, se me apareció esto acá, no lo puedo sacar. No sé qué es esto. No me deja cambiar de... Yo no veo nada, Cari, ¿eh? No sé qué ves vos. No sé qué pasó, se me trabó la barrita acá abajo y no me deja cambiar de página. No sé. ¿Qué le pasó? ¿Se tildó? Y salí y volvés a Sí, compartir, sí. si no. Sí, sí. ¿Ves que está...? A ver si puedo ocultar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí me fue. No, lo que decía era que uno tiene
ahora se me fue todo. Que uno tiene en R3, se lleva, supónganse, los vectores directores del plano, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con un colorcito para no... Supónganse que del plano anterior los vectores eran este y este. Supónganse que este es B1 y este es B2. ¿Sí? Entonces, a partir de esos dos vectores es como que uno se construye el plano en el origen, ¿no? Estos dos vectores como que marcan la inclinación del plano, ¿sí? Acá me pareciera que está cortado, pero piensen que el plano es infinito. Cuando uno fija un punto, ¿sí? El punto P, qué sé yo, este punto P, que lo puede pensar también como un vector, lo que hace es, este plano que se fabricó en el origen, que sería este, alfa por B1 más beta por B2, ¿sí? Cuando hace número por vector más número por vector, está construyendo todos los puntitos de este plano aplicado al origen. Cuando a este plano que lo fabriqué acá en el origen de coordenadas, yo le sumo el punto P, supónganse que P está por acá arriba, lo que hago es trasladarme ese plano hasta este punto P, y conservo las direcciones B1 y B2, ¿no? Conservo las direcciones del plano B1 y B2. Nada más que trasladé el plano que estaba en el origen hasta este punto P. Ahora, si yo este punto P lo multiplico por un número, acuérdense que este punto lo puedo ver como punto o como vector. Multiplicar un vector por un número real cualquiera hace que ese vector o se alargue, o se achique, o cambie de sentido, ¿no? Supónganse que lo multiplico por -1, entonces el punto se va acá abajo, entonces el plano va a ser otro, va a mantener la inclinación, pero va a ser otro plano distinto, ¿sí? Ahora, si yo a los dos vectores directores del plano los multiplico por un escalar cualquiera, no voy a cambiar la inclinación del plano, lo que va a cambiar es la longitud del vector, de los vectorcitos que como que me marcan, de los vectorcitos que me marcan la inclinación que lleva el plano. Pero si multiplico al punto por un escalar, estoy haciendo pasar al plano por otro lugar que no es por donde quería que pasara. Por eso cuando ustedes dan una ecuación vectorial del plano, puede modificar los vectores directores, puede usar múltiplos de estos vectores directores. Además piensen que alfa y beta son un número real. Si le dan un valor fijo a alfa y un valor fijo a beta, obtienen un nuevo vector director. Fíjense que P no depende de alfa y de beta, o sea que P fijo, es un punto por donde pasa el plano. Este no lo puedo cambiar. O lo puedo cambiar por otro punto por donde sé que pasa el plano. Podría cambiarlo por este otro punto por donde sé que pasa el plano, o por este otro punto por donde sé que pasa el plano. Pero tengo que tener esa información. Un punto por donde sé que pasa el plano. ¿Se entiende? Por eso en la ecuación vectorial decimos una ecuación vectorial, porque no solo estos dos vectores dan la inclinación del plano. Si yo quiero sumar estos dos vectores y agarrar la suma y uno de estos dos, tendré otros dos nuevos vectores que ni siquiera son múltiplos y también me definen la inclinación del plano. O podría tomar otros dos vectores que tengan la misma inclinación que estos dos, pero que estén ubicados en otro lugar. Entonces podemos dar infinitas ecuaciones, ¿sí? Recuerden que si me quiero sacar de encima las fracciones y quiero usar múltiplos, solo puedo usar múltiplos de las direcciones, no del punto. Eso era lo que les estaba recalcando Ana. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, una intuitiva, pero es un proceso largo, es decir, si yo tengo la ecuación de un plano, busco 3 puntos, a ojo, 3 puntos que verifiquen la ecuación del plano, con los 3 puntos me fabrico 2 vectores directores, elijo uno de esos 3 puntos y me armé la ecuación vectorial. Es laborioso, pero es válido. Y la otra es pasar de la implícita a la vectorial despejando y después desdoblando los vectores, ¿no? Mando un vector todo lo que depende de un parámetro, a otro vector todo lo que depende del otro parámetro, y a otro vector todo lo que quedó suelto, digamos, constante. ¿Sí? El 21D te habían pedido, Cari, también. Bueno, vamos al 21D. Me quedó esta barra acá abajo fija, la voy a mandar para arriba, ahí está, porque no me dejaba cambiar de página. El 21D. A ver.
¿Qué dice el 21D? Escribir la ecuación para... bueno. Escribir en forma paramétrica las rectas representadas de forma implícita. Nosotros hasta ahora vimos que las rectas en R3 las podíamos escribir en forma vectorial nada más, ¿sí? Y que la ecuación vectorial de estas rectas era esta X representada un punto cualquiera de la recta, lambda por un vector dirección más un punto por donde pasaba esta recta, ¿sí? O también podíamos escribir las ecuaciones paramétricas si despejábamos cada una de las variables, las ecuaciones paramétricas. Esto lo vimos en la clase pasada. Dijimos que en R3 no existe la ecuación implícita, ¿sí? Las rectas de R3 surgen como intersección de dos planos, ¿sí? Una recta de R3 se puede interpretar o se puede visualizar como intersección de dos planos. Y los planos sí tienen ecuaciones implícitas. Intersección de dos planos. Imagínense, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos usan para estudiar cuaderno con espiral, ¿no? El clásico cuaderno de dos tapas que tienen las hojitas en espiral. Si ustedes imaginan que la tapa y la contratapa del cuaderno a medio abrir, digamos, ¿no? A medio abrir, son un pedacito de plano cada tapa y contratapa, es un pedacito de plano. Fíjense que la intersección de las dos tapas del cuaderno termina en la espiral, ¿sí? La espiral vendría a ser como la intersección de las dos tapas del cuaderno. Es decir, si cada tapa del cuaderno yo la pienso como una porción de plano, la intersección de estas dos porciones de plano termina en el espiral, y el espiral está alineado, digamos, ¿no? Si el cuaderno no está todo chanfleado, la espiral vendría a jugar el rol de la recta, ¿sí? Entonces, una recta en R3 surge como intersección de dos planos. Es decir, para poder hablar de la ecuación implícita, no puedo decir la ecuación implícita de la recta en R3, ¿sí? Me tienen que dar dos planos no paralelos, y de la intersección de estos dos planos no paralelos va a surgir una recta. Estos son dos planos no paralelos. Como por ejemplo el 21D, ¿sí? El 21D me dan el plano de ecuación x menos y igual a 1, y el plano de ecuación y más z igual a 3. Una sola ecuación cartesiana, por más que tenga x e y, porque uno, si yo les digo, ¿qué es esto? ¿Qué representa esta ecuación? ¿Qué me responden ustedes? Parecería una recta explícita, ecuación explícita una recta. Depende. Pero también podría ser justamente... ¿Por qué estás tan seguro que es la ecuación explícita de una recta? A primera vista, yo lo que parecería a primera vista sería eso. Bueno, todo depende de dónde estemos trabajando. Si estamos en R2, esto es la ecuación explícita de una recta. Y si estamos en R3, Un plano donde z es un real cualquiera. Es un plano, donde le falta la variable z, pero no deja de ser un plano, porque en R3 la única ecuación implícita que conocemos es la del plano, ¿sí? No puedo decir que esto es una recta en R3, porque una recta en R3 tiene solo ecuación vectorial, o paramétricas, o bien surge como intersección de dos planos, ¿sí? Entonces, si a mí me están dando dos planos y me están diciendo que esto es una recta, es claro que estos dos planos no son paralelos, y de la intersección de estos dos planos va a salir una ecuación vectorial. ¿Y cómo armo esta ecuación vectorial? Yo tengo un sistema de dos ecuaciones que tiene tres incógnitas. Tengo más incógnitas que ecuaciones. Si los planos son paralelos, sonaste, no hay recta. El sistema va a tener infinitas soluciones, ¿sí?
Pero un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas no puede resultar incompatible. Yo lo que haría sería despejar una de las variables y reemplazarla en la otra ecuación. Bien, por ejemplo, Despejaría x. despejas x de la primera. Entonces te queda 1 más y. Y es un parámetro. Y de la segunda, No se puede despejar nada, ya ahí quedaría eso. no puedo despejar nada. Va a poder despejar z o... Tengo que dejar todo en función de un parámetro. Por eso, pero como... Y acá en este caso x estaría afectado por... X el cero, depende así de que la y. Y z va a tener que depender de la y también. despejar z y que quede también en función de y, por Tengo ejemplo. 3 variables. No puedo despejar una sola. Y si no completo el sistema, x menos y más 0z igual a 1, y más z igual a 3. Ya está triangulado, entonces de la segunda despejo o la y y la z, y con eso me voy para arriba. ¿Sí? De la segunda despejo o la y o la z, pues ya está escalonado, ¿no? Y de ahí me voy a la ecuación de arriba y sustituyo y despejo la otra variable. Bueno, acá hicimos al revés. Despejamos x de la primera, bueno, ahora tengo que despejar alguna de la segunda. ¿Sí? Y tiene que depender del mismo parámetro. No voy a despejar y decir que z es el parámetro. Sí, a lo mejor creo que hubiera sido despejar y para poder reemplazar en la Ya, segunda acá se ecuación. ve mejor, ¿ves? Si yo despejo y, por ejemplo, esto me queda 3 menos z. Entonces z es el real arbitrario, el parámetro. Y ahora me voy con este valor de y arriba, a la ecuación de arriba, y tengo x menos y, en lugar de y pongo 3 menos z, más 0z igual a 1, y acá despejo x. Mando todo para allá, 3 menos z, ¿ves? X depende de z, y depende de z. Acá, como despejaste x y quedó dependiendo de y, bueno, la z tendrá que depender de la y también. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿sí? Pero los puntos de la recta, Ahí te faltó el 1, Cari, por las dudas que... Ah, sí, me comí el 1, sí, sí. Acá, gracias Ana. Era 1 y pasaba el más 3 menos z, es decir, 4 menos z, ¿no? Los puntos de la recta son de la forma... A ver, vamos con la que propuso Sebastián acá. ¿Qué forma tiene la X de los puntos de esta estrategia que elegimos? 1 más y. 1 más y la X. La Y 3 es el menos y. parámetro y la Z es 3 menos y, ¿no? Sí. Bien, acá queda claro que la Y es el real arbitrario. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que tenemos un vector de 3 componentes donde hay un solo parámetro, y la ecuación vectorial lleva un solo parámetro que acompaña al vector director. Se puede llamar lambda, se puede llamar y, se puede llamar alfa, se puede llamar como quiera, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Despejamos y desdoblamos. Bueno, acá hacemos lo mismo. Ya el despeje lo tenemos hecho, ahora desdoblamos. En un vector ponemos todo lo que tiene y en el otro vector ponemos todo lo que quedó sueltito, ¿no? Lo que no depende de la i. Entonces, ¿quién depende de la i? Acá tengo una i, acá tengo una i, y acá tengo menos i. Y términos constantes, tengo un 1 en la primera componente, un 0 en la segunda, y un 3 en la tercera. Si acá en lugar de i quiero reemplazar por lambda la i, me queda la ecuación lambda por 1 menos 1, más 1, 0, 3. Donde lambda es un real cualquiera. Y ahí tengo la ecuación vectorial de la recta que surge como intersección de estos dos planos. Una ecuación vectorial. Porque fíjense que si usábamos esta otra, ¿qué me Sí, quedaba? profe. Yo usé esa y me quedó diferente, pero se cumple igual. La misma recta, nada más que está escrita con otros vectores, ¿no?
lo que podemos chequear, fíjense que acá la X es 4 menos Z, ¿sí? Los puntos son 4 menos Z, la Y es 3 menos Z, y la Z es el real arbitrario. Entonces, tengo menos 1 para la X, la variable, el vector director, corríjanme, menos 1 para la Y, 1 para la Z, y el punto que me quedaría sería 4, 3, 0. Sí, me quedo así. Bien, fíjense, este vector director y este vector director, ¿qué particularidad tiene? Son múltiplos. Son Son múltiplos. múltiplos, es decir, que la recta va en la misma dirección. ¿Sí? La recta va en la misma dirección. Una cosa que podemos hacer es chequear que el punto 430 verifique la ecuación de esta recta. Podemos chequear que 430 pertenece a esta ecuación, verifica esta ecuación. Si el 430 verifica esta ecuación y las direcciones son múltiplos, estamos hablando de la misma recta. Eso es una manera, por ejemplo, de controlar, como hay infinitas respuestas para cada uno de estos problemas, ustedes van a decir, che, no me dio lo mismo que dicen en el archivo de respuestas. Y no, a todos nos puede dar una respuesta distinta, pero bueno, controlen, al menos que las rectas tengan la misma dirección, o que sean múltiplos, ¿sí? Y después, si se quieren quedar tranquilos que la respuesta que ustedes encontraron es la misma que la que está publicada en la plataforma, o decís, bueno, en la plataforma está publicada esta y a mí me dio esta. ¿Cómo hago? Bueno, me fijo si este punto que está en la respuesta de la plataforma verifica la ecuación de la recta que yo encontré. O si el punto de la recta que yo encontré verifica la ecuación de la que está publicada. Si son múltiples las direcciones y se verifica eso, es obviamente que estamos hablando de la misma recta. ¿Sí? El 16 piden, Cari, también. Bueno. ¿Se entendió este? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Claro. En el 16 me dicen hallar el valor de A para que el punto pertenezca a un plano. Bueno, en estos casos, cuando uno tiene la ecuación, no importa si implícita, vectorial o paramétrica del plano, la condición para que un punto esté contenido en el plano es que verifique la ecuación. Es decir, si a mí me dan, como por ejemplo en el ejercicio 16, el plano de ecuación 2x menos 5y más 3z igual a 11, yo voy a saber si un punto está en este plano si reemplazo las coordenadas de x y z en la ecuación del plano y la cuenta me da 11. Si yo reemplazo x y z por las coordenadas del punto y la cuenta me da 11, digo, el punto está en el plano. Y si yo reemplazo y no me da 11, digo, claramente el punto no está en el plano. ¿Sí? La condición de pertenencia de un punto a la gráfica de un plano, de lo que sea, es que se verifique la ecuación. Entonces, a mí me están preguntando en el 16, ¿cuánto tiene que valer A para que 2A7 pertenezca al plano? Esto quiere decir que cuando X vale 2, Y valga A y Z valga 7, la cuenta me tiene que dar 11. Entonces, al cambiar a X por 2, a Y por A y a Z por 7, desaparecen todas las incógnitas y la única que aparece va a ser la incógnita A. ¿Sí? Pues no sé quién es este numerito. Así que esto me va a quedar 2 por 2 menos 5 por A más 3 por 7 igual a 11. Y acá voy a tener que despejar A. 4 menos 5A más 21 igual a 11. Y ya quedó facilito, ¿no? 25, me traigo el 11 restando, menos 11 igual a 5A. Esto me da 14. Y paso el 5 dividiendo, ¿hice bien la cuenta? Es decir, que para que este Sí, punto profe. verifique la ecuación del plano, A tiene que valer 14 quintos. Si A toma otro valor que no sea 14 quintos, no va a verificar la ecuación del plano. ¿Sí? No va a estar en el plano.
Y eso lo puedo hacer con cualquier punto, para saber si un punto pertenece a un plano, una recta o a lo que sea, siempre reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación. Si se da la igualdad, pertenece, y si no se da la igualdad, no pertenece. ¿Sí? Bueno, ¿y el resto? ¿Cómo viene? Profe, a mí no me dio el 24B, pero no sé si hice mal alguna cuenta, porque el A me dio y era igual, así que supongo que será eso. Bueno, ¿cómo pensaste el 24B? Armé con 2 puntos los vectores, el vector AB y el vector AC, Sí. y después le saqué con eso el vector perpendicular a ambos, y eso lo multipliqué por el AD, y me fijaba si me daba 0 o no. Bueno, ¿vos entendiste por qué hiciste todo eso? Sí, porque si esos son, o sea, si es perpendicular a esos y él también forma parte del plano, también tiene que ser perpendicular a él. Entonces me Bien. tiene que dar 0. Vamos de vuelta. ¿Se acuerdan que cuando recién empezamos esta clase dijimos por 2 puntos pasa una única recta, ¿no? Si yo tengo que averiguar si 3 puntos son colineales, una alternativa dijimos que era armar una recta que pase por 2, esa era una, ¿no? Y chequear que el tercero esté en la recta, ¿sí? Para que los puntos sean coplanares, o sea, para poder armar un plano necesito 3 puntos no alineados, ¿sí? Entonces, por 3, mismo razonamiento, por 3 puntos no alineados me puedo construir un plano. Con la ecuación vectorial, ¿no? Hago el vector, por ejemplo, no digo la ecuación vectorial porque es la más simple. Hago el vector AB y hago el vector AC, y acá tengo los vectores directores y no son múltiplos, y con esto ya me puedo fabricar un plano, y después le pregunto a D si verifica la ecuación del plano. Esa sería una estrategia. Ahora, lo que plantea, no estoy viendo, porque como saqué todas las imágenes para compartir pantalla, decime tu nombre. Santiago. Santiago. Lo que planteó Santiago dice, yo me armé un vector con AB, un vector con AC, de estos dos hice el producto vectorial, corregime si me equivoco. Hice eso, sí. Bueno, esto te daría el vector normal del plano. ¿Sí? Vos te construís o pensaste el plano formado por A, por B y por C. ¿Sí? Entonces, armamos el vector AB, armamos el vector AC. Al hacer el producto cruz, o el producto vectorial entre AB y AC, lo que obtenemos es un vector que sea normal del plano. ¿Sí? Entonces, si el punto D está en el plano, por ejemplo, el vector AD tiene que ser perpendicular a N. Entonces, el vector AD, para que sea perpendicular a N, el producto escalar me tiene que dar 0. ¿Sí? Esta es la condición de perpendicularidad. ¿Y de dónde salió N? Y de hacer el producto cruz. Por eso Santiago dijo que hizo AD por AB, supongo que de acá venía, ¿no? AC igual a 0. Sí, hice eso. Pero ahí me di cuenta ya en qué me equivoqué. Hice mal una cuenta. Bien. Entonces, en este caso, volvemos al ejercicio 1. La intuitiva me dice, con 3 yo me puedo fabricar un plano. Cuando digo fabricar un plano, digo me lo fabrico como se me da la gana, ¿eh? Necesito 2 vectores no paralelos y de acá puedo ir a la ecuación vectorial o me busco el normal y me voy a la ecuación implícita. Y después la otra es chequear que el cuarto punto que queda dando vueltas verifica la ecuación del plano que me armé. Esa sería la más intuitiva y la más trabajosa. ¿Sí? La más práctica, pero hay que pensarlo un poco más, elaborarlo un poco más, es la que planteó Santiago. Dijo, con 3 puntos me armé 2 vectores, con 2 vectores busqué un normal, y con el cuarto punto me armé otro vector y me fijé que fuera perpendicular al normal, porque todos los vectores que viven en el plano tendrán que ser perpendiculares a ese normal. Si se cumple la condición de perpendicularidad, es porque el punto D está en el plano, entonces los 4 son coplanares. ¿Sí? Si el punto D estuviera por acá arriba, obviamente que cuando yo hago el producto escalar con el normal, no me iba a dar
que eran perpendiculares, por lo tanto los puntos no eran coplanares. ¿Sí? Pero es la misma idea que con el de recta, nada más que con un puntito más. Se van a dar cuenta que los primeros ejercicios por ahí van a ir por el camino más largo, decir, bueno, no sé, yo estoy segura que por 3 puntos paso un plano, me fabrico el plano, me arremango y hago todas las cuentas, qué sé yo, armo el plano, busco la ecuación vectorial del plano, verifico si existe un alfa y un beta, tal es que cuando pongo el punto D dentro de la ecuación se verifique la cuenta. No, me quedó muy larga, bueno, me busco la ecuación implícita del plano, porque después el punto es más fácil para verificar, y de a poco se van a ir dando cuenta que van a poder ir construyendo atajos y evitar hacer tanto cuenterío, ¿sí? Porque cuanto uno más cuentas haga, más chance de meter la pata tiene, ¿no? Pero bueno, todo esto lo da las horas que le dediquen a sentarse y a practicar y a buscar variantes y a imaginarse los planos y los vectores y las rectas que atraviesan a los planos que se intersecan y forman rectas. Bueno, se pueden dar muchas variantes y la forma de resolver esos problemas es sentarse a pensarlos y a resolverlos, no hay otra. No hay una receta mágica que resuelve cada problema. ¿Sí? No sé si quieren preguntar algo más, si quieren que hagamos algún otro. Por mí yo ya no tengo dudas. Bueno, un comentario hago cuando tengamos que trabajar con planos paralelos y planos perpendiculares. Siempre nos va a convenir trabajar con la ecuación implícita. Dos vectores, dos planos son paralelos si los vectores normales son paralelos, ¿sí? Si el vector normal de un plano es paralelo al normal del otro plano, los vectores van a ser, los planos van a ser paralelos. Y si los normales son perpendiculares, los planos también. Así que cuando hablamos de paralelismo o de perpendicularidad de planos, siempre nos conviene trabajar con la ecuación implícita y con los vectores normales. ¿Sí? Porque por ahí había algunos ejercicios, por ahí un poquito más adelante, de hallar planos paralelos o planos perpendiculares, una cosa así. Después en lo que resta de la práctica, no hay teoría nueva, sino hay más variantes de ejercicios, ¿no? Hay más variantes de intersección entre recta y plano, o plano que pasa por una recta y un punto, o plano que pasa por, bueno, son todas variantes entre rectas y planos, o sea, no hay más teoría nueva, ya saben construir las ecuaciones de las rectas, ya saben construir las ecuaciones de los planos, después lo que tienen que hacer es jugar con las rectas y los planos, y tratar de cumplir con lo que diga el problema, ¿sí? No hay mucho más de nuevo. Imaginarse, hacerse un esquemita, dibujarse el plano, dibujarse la recta, ver qué pasa, agarrar una hoja de cuaderno y pensarla como plano, y agarrar las lapiceras y pensarla como rectas, como vectores, imaginarse la situación, así no automatizan. Claro, ya para la clase que viene tendrían que terminar esta guía. Quedaría la otra clase de consulta. Claro, la clase que viene es la del miércoles que viene, por lunes feriado, ¿no? Hoy es lunes, después tenemos el miércoles. No, hoy es lunes, tenemos el miércoles y después tenemos el otro miércoles de consulta. Sí, justamente se iba a preguntar cómo iba a ser qué es eso. Sí. Claro, hoy es lunes. Con el miércoles corregiríamos las que nos quedan,